Selene Cansino es profesora y directora del Laboratorio de Neurocognición de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Su investigación se centra en las bases conductuales, anatómicas y fisiológicas de los procesos cognitivos, en particular en la interacción neurofuncional de la memoria de trabajo y la memoria episódica con otros procesos como la percepción, la atención, el control cognitivo, la plasticidad y el envejecimiento. Y hoy se centrará en este último tema con su ponencia Factores que inciden en el declive de la memoria episódica a lo largo de la vida adulta. Es un placer, Selene, cuando quieras empezar. Bien, eh, bien, quisiera agradecer a los organizadores de este simposio y en especial a la doctora Marcela Zárate por su invitación a este interesante evento. Bien, el tema que abordaremos el día de hoy bien podría describirse como una expresión en inglés que es the elephant in the room, es decir, el elefante en la habitación, ya que es un problema obvio, pero nos empeñamos en negarlo, ¿no? Y, o acaso nos estamos preparando para ello. El declive de la memoria es un problema esencial porque interviene en todos los procesos cognitivos y incluso se ha visto que las medidas de memoria predicen la longevidad de las personas. Y bueno, y no solamente es un problema, al disminuirse la memoria, pues las personas van a perder autonomía. Entonces, no nada más es un problema para la persona en sí misma que pierde su memoria, sino también para las personas que se hacen cargo de ella, ya que alguien tiene que suplir esta autonomía. Así como vemos el teatro de Éfesos que se desvanece, eso mismo ocurre con nuestra memoria. La nitidez y los detalles de nuestros recuerdos se van desvaneciendo hasta que desaparecen. Eh, la, la, Perdón por esa interrupción. Y bueno, tenemos un problema en el hecho de que al perderse estos detalles, justamente los detalles de nuestras experiencias personales son los que se desvanecen. En particular, la memoria episódica sufre este deterioro de que el contexto se va desvaneciendo, vamos perdiendo estas características y, eh, y la, la, y es justamente eso es lo que estudiamos en este experimento que les vamos a presentar. La memoria episódica, hay que decirlo, es la que nos permite viajar en el pasado y también es la que distingue al ser humano y la última en desarrollarse y la primera en perderse. La memoria episódica puede representarse, las representaciones contienen el evento y el contexto en que éste ocurrió, ¿sí? Cuando somos capaces, estos dos elementos de la memoria episódica permitieron distinguir dos procesos dentro de este tipo de memoria, la familiaridad y la recuperación. Un ejemplo de familiaridad sería encontrarnos con una persona y no poder recordar cuándo conocimos a esa persona, ¿sí? Es decir, solo recordamos el evento. Sabemos que la hemos visto en algún momento, pero no sabemos bajo qué circunstancias la conocimos, etcétera. En cambio, si en nuestro ejemplo podemos encontrarnos con la persona y recuperar cuándo la conocimos, cuándo la vimos última vez, en fin, quién es esa persona y todo el contexto alrededor de esa persona, estamos usando
procesos de recuperación. El estudio de ambos procesos de manera separada es vital, puesto que sabemos que no se deterioran de manera equivalente con el transcurso del tiempo, es decir, con el envejecimiento. Es en particular la memoria de recolección o recuperación, como quieran traducirlo del inglés, que recollection, que efectivamente que sufre un grave deterioro en la memoria episódica, pero no así la capacidad de familiaridad. Eh, esto, por ejemplo, ¿de qué serviría hacer un viaje, verdad? Si luego no podemos recordar qué lugares visitamos, qué hicimos, incluso podríamos olvidar con quién hicimos ese viaje. Entonces, eh, esta incapacidad de recolección implica olvidar todos los detalles asociados a nuestras experiencias personales. Y bueno, aquí vemos y esa es la que se deteriora con el tiempo, y aquí vemos a un individuo que sabe que escribió algo muy importante, pero no sabe dónde lo guardó. En un ambiente de laboratorio es posible investigar ambos procesos de manera separada. Para ello, nosotros creamos un paradigma de investigación que consiste en dos fases, una fase de codificación y una fase de recuperación. En la fase de codificación dividimos la pantalla en cuadrantes y presentamos estímulos muy memorables como los ejemplos que estoy mostrando al azar en los diferentes cuadrantes de la pantalla. La tarea del sujeto en esta fase es simplemente decir si las imágenes representan objetos naturales o artificiales. En en la fase de recuperación, estas mismas imágenes revueltas con imágenes nuevas se presentan ahora al centro de la pantalla. Eh, Y la tarea consiste en indicar si la imagen es nueva, es decir, no se presentó en la fase de codificación, o si la imagen es vieja. Y en el caso de que sea considerada como vieja, las personas tienen que indicar exactamente el cuadrante en que se presentó dicha imagen en la fase de codificación. Este procedimiento nos permite evaluar de manera objetiva la capacidad de la memoria episódica de recuperar el contexto espacial, que es inherente o que es una medida muy eficiente porque todas nuestras experiencias se dan lugar en un momento y en un lugar determinado. Entonces, evaluar este contexto representa una manera eh, eficiente de medir la integridad de la memoria episódica. Las personas, de indicar exactamente en qué cuadrante se presentó dicha imagen, tienen que elegir, utilizamos una caja de respuestas compuesta de 5 teclas, 4 de ellas distribuidas de tal forma que representan los cuadrantes de la pantalla y una de ellas en la parte inferior de la caja para ser presionada por el pulgar tal forma que a través de estas 4 teclas pueden identificar dónde se presentó exactamente el cuadrante donde se presentó la imagen y la tecla inferior para indicar que se trata de una imagen nueva. Mediante este procedimiento, evaluamos a 1.500 personas entre 21 y 80 años de edad. Aquí estoy presentando los resultados del lado izquierdo se ven, están representados la capacidad de las personas para recuperar, o sea, para indicar o reconocer que la imagen era vieja, ¿sí? Y del lado derecho la capacidad para reconocer, para
identificar el cuadrante exacto, es decir, el contexto espacial donde se presentó la imagen. En diferentes colores y formas se muestran la ejecución de los participantes, ¿sí? Aquí tenemos la edad de los participantes. No sé si se ve no sé si se ve el mouse. Bueno, tenemos Se ve bien, ¿sí? ¿Sí se ve? Ok. sí se ve bien. Tenemos en el eje horizontal la edad de los participantes y luego tenemos el porcentaje de reconocimiento en el lado izquierdo y el porcentaje de contexto correcto del lado derecho. En el caso del reconocimiento, este se describe mejor como un ajuste cuadrático, ¿sí? Y descubrimos que tan solo en 6 décadas, ¿sí? A lo largo de 6 décadas, tan solo disminuyó 14% la capacidad para identificar un objeto que hemos visto anteriormente. En cambio, en el caso de contexto, encontramos una regresión lineal, ¿sí? Que muestra que de los 21 a los 70 años hubo una disminución de 46% en la capacidad para recuperar el contexto. Esto implica una tasa de disminución de menos 0,6%, lo que equivaldría a olvidar el contexto de una experiencia personal cada 2 años aproximadamente. Bien, el hecho de que hay este declive de la memoria episódica, pues inspiró muchos estudios que para poder o sea, el interés por investigar, bueno, ¿y qué podemos hacer para mitigar o para incrementar el desempeño de la memoria episódica? Y la primer evidencia surge de experimentos con ratas que fueron, eh, que se instalaron en ambientes enriquecidos, ¿sí? Estos experimentos demostraron que eh, efectivamente, las ratas que habitaban estos ambientes tenían tuvieron un crecimiento dendrítico en comparación con aquellas ratas que estaban alojadas en recipientes vacíos. Sin embargo, estos estudios con ratas viejas demostraron que el beneficio del ambiente enriquecido no era tan potente como el que se observaba en las ratas jóvenes, ¿sí? Lo que dio lugar, ¿verdad? Lo que sugirió que probablemente las ratas de los cerebros viejos no tenían el soporte metabólico necesario eh, para poder lidiar con estos cambios eh, que ofrecía el ambiente enriquecido. ¿Sí? O sea, el soporte metabólico como la energía metabólica, como surgió entonces el interés por estudiar as- este, algunos como o el oxígeno, la glucosa y los nutrientes, ¿no? Que podrían beneficiar esta energía metabólica. De tal forma que hay muchos estudios también, ¿verdad? Con humanos, pero la mayoría de ellos se han realizado con análisis univariados, ¿sí? Y en adultos mayores. Nosotros, bueno, nosotros nos propusimos analizar cómo es que porque en la vida real estamos expuestos a varios factores, ¿sí? No es solamente uno, ¿sí? Y entonces, si esto ocurre en la vida real, interactúan todo, ¿cuáles de estos factores realmente influyen en la memoria episódica cuando están interactuando
simultáneamente, ¿sí? Entonces, de ahí que nos propusimos contestar esta pregunta. Eh, este estudio tiene una contribución única porque evaluamos, o sea, bueno, en primer lugar, bueno, evaluamos 120 variables que han sido identificadas y, bueno, que se ha confirmado que tienen una influencia sobre la memoria o sobre la cognición en general. Y estas variables, este, las estudiamos en una muestra a lo largo de toda la vida adulta, ¿sí? Es decir, eh, estamos analizando simultáneamente el efecto de muchas variables que han sido documentadas y estas variables eh, son para precisamente ver cómo influyen de manera interactiva. Evaluamos variables demográficas, enfermedades diagnosticadas por algún médico, profesional, medidas biológicas, físicas, fisiológicas, consumo de nutrientes, consumo de drogas y alcohol, actividad física, mental, social, cultural, experiencias de eventos estresantes, metamemoria, es decir, lo que la gente piensa sobre su propia memoria, sus propias creencias, sobre su memoria, depresión y estado intelectual y colectivo en general. ¿Sí? Entonces, algo importante, bueno, ahorita lo voy a decir, bueno, participaron 1.557 personas sanas entre 21 y 80 años, el mismo hombres y mujeres distribuidas de la misma manera entre todas las décadas comprendidas en este rango de edad. Y ahí, bueno, está claro que son personas sanas, ¿sí? O sea, que no tienen un padecimiento. Entonces, en la primera sesión, pues revisábamos los criterios de inclusión, ¿sí? Mediante la escala de vocabulario para determinar que no tuviera alguna disfunción cognitiva, estado el mini mental para ver que no hubiera demencia y bueno, y también para descartar personas que estuvieran padeciendo depresión. Y hacíamos un examen visual. Luego se aplicaba un cuestionario que hicimos es profeso para esta investigación, para investigar todas las variables que hace un momento les enuncié. Y finalmente, aplicábamos un cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos y la escala de reajuste social que mide los eventos estresantes que ha vivido la persona. Y bueno, también les decíamos que llevaran a casa el cuestionario de metamemoria para responderlo y registraran durante 3 días su consumo de alimentos. En la segunda sesión, las personas se hacían mediciones de glucosa, colesterol, triglicéridos, tasa cardíaca y también eh, presión arterial. También se colocaron electrodos para medir la respuesta galvánica de la piel mientras las personas realizaban las tareas de memoria y bueno, evaluamos la memoria episódica y la memoria de trabajo, pero aquí solo voy a hablar de memoria episódica. El análisis de datos que es diferente a lo que se había hecho antes. O sea, normalmente los estudios pues investigan una o dos variables y hacen análisis univariados. Nosotros hicimos, como teníamos un conglomerado muy grande de variables, 120 he dicho, estas nos permitió hacer modelos multivariados, ¿no? Y bueno, para encontrar el modelo más plausible en que todos los mediadores de la memoria, ¿sí? De contexto fueran significativos. Nuestra única variable de entrada era la edad,
que es la que afecta a la memoria, y nuestra única variable de salida era la ejecución en la memoria de contexto. Y solamente permanecieron, ¿sí? Solamente permanecieron en nuestro modelo final, o sea, hasta que nada más hubiera mediadores significativos de la memoria, ¿sí? Entonces solamente permanecieron 14 variables. En este, en este, en esta figura vemos que bueno, están los valores, los coeficientes de las rutas están expresados en valores estandarizados. Los recuadros en color verde son aquellas variables que mediaron de manera positiva el declive de la memoria eh, de contexto. Y los que se muestran en color naranja son aquellas variables que mediaron de manera negativa el deterioro de la memoria de contexto. Bien, varias variables de varios dominios fueron importantes o significativas y permanecieron en el modelo final. Sin embargo, 8 de ellas están cercanamente relacionadas, que son la tasa cardíaca, la presión arterial promedio, el consumo de sodio, colesterol, ácido linoleico, eh, ac- em, perdón, consumo de vino, de alimentos procesados y actividad física. Todos estos factores o variables tienen una influencia exclusiva o no en el sistema cardiovascular. La tasa cardíaca disminuye con la edad y mientras que la presión arterial promedio aumenta con la edad. Encontramos la disminución de la tasa cardíaca beneficia a la memoria de contexto, puesto que eh, cuando disminuye la tasa cardíaca existe una recepción mayor hacia los estímulos del ambiente, ¿sí? Los procesos de atención se intensifican hacia el exterior y por lo tanto es más susceptible, esto favorece la codificación de los estímulos en la memoria. Eh, la, la presión arterial promedio, ¿sí? Que es que se obtiene de sumar dos presiones diastólicas, perdón, y una presión sistólica dividido entre tres, representa la presión de perfusión del flujo sanguíneo en los órganos, ¿sí? Y la liberación en el cerebro, pues beneficia la cognición, como se ha visto en numerosos estudios sobre flujo sanguíneo cerebral. Eh, la, y de ahí su beneficio, ¿no? Eh, el consumo de sodio y colesterol disminuye con la edad. Sin embargo, el consumo de alimentos procesados aumenta con la edad. Esto quizás debido a varias circunstancias que rodean a los adultos mayores que los orillan a una desnutrición. Bien, el sodio incrementa la presión arterial, ¿sí? Y esto está asociado a numerosas disfunciones cerebrales. El colesterol eh, o- también, pues sabemos que puede generar aterosis carotidia, lo cual interfiere en el flujo sanguíneo cerebral. Y bueno, los alimentos procesados son la principal fuente de ácidos grasos trans, los cuales están directamente relacionados con el incremento en plasma de eh, lipoproteínas de baja densidad.
La, un resultado notable es que el ácido graso, el ácido linoleico, omega 6 se asoció a una mejor precisión de la memoria episódica, cuando en realidad típicamente se sabe que el omega 6, el ácido alfa-linoleico, omega 3, es el que siempre se ha visto que está asociado con la cognición, ¿sí? Sin embargo, este hallazgo no es tan sorprendente en el sentido de que ambos ácidos grasos, ¿sí? Eh, intervienen en la transducción, eh, en la traducción, perdón, en la transducción de señalización de como neuronal, como mensajeros secundarios, ¿sí? Y intervienen en funciones como la liberación de neurotransmisores. El, ambos ácidos grasos esenciales directamente pueden influir en también, ¿verdad? Tienen la función de disminuir las concentraciones en plasma eh, de, de colesterol de baja densidad. La, Sin embargo, bueno, los ácidos grasos de las membranas celulares requieren que consumamos de la dieta estos ácidos grasos esenciales. Sin embargo, su beneficio solo se ve cuando hay una proporción 1 a 1, es decir, igual cantidad de ácido de omega 6 y de omega 3. Y esto está comprobado con estudios antropológicos, epidemiológicos y moleculares. El consumo del vino es otro de los factores que influyó positivamente en el desempeño en la memoria episódica. Y bueno, esto en parte se debe a sus compuestos flavonoides, que son importantes antiinflamatorios y antioxidantes que, bueno, van a proteger el endotelio vascular a través bueno, lo reparan de las reacción de las especies de oxígeno reactivas. Asimismo, el componente de alcohol del vino influye sobre la memoria episódica, puesto que eh, se sabe que eh, su consumo moderado tiene influencia, disminuye o evita la oxidación de lipoproteínas de baja densidad. Eh, Bien, el consumo, bueno, la actividad física, ¿verdad? Es un, permite el consumo, bueno, el consumo de oxígeno, ¿sí? Y por lo tanto es un precursor eh, muy importante de la vasculación cerebral, lo cual está ligado pues al incremento de la materia gris en cerebro y en hipocampo. Em, no nos sorprende que los ansiolíticos tengan un efecto negativo sobre la memoria episódica, puesto que ya existen numerosos estudios que han comprobado que las benzodiazepinas, las principales drogas que se suministran para los síntomas de ansiedad, tienen un efecto negativo sobre la memoria episódica, ya que y bueno, y este efecto es, es dosis dependiente, ¿sí? Y con la edad, ¿verdad? Con la edad, como van disminuyendo las capacidades para metabolizar, entonces
existe una menor eliminación de esta droga. Eh, la, la, el consumo, o bueno, más bien la terapia hormonal, ¿sí? Eh, de estrógenos. Este hallazgo, hay muchos hallazgos contradictorios alrededor de esta variable, ¿sí? Sin embargo, aquí en este estudio, a pesar de que solo implicaba la mitad de la muestra, fue un predictor poderoso del beneficio de la memoria episódica. Eh, bueno, pues los estrógenos sabemos que actúan sobre las células colinérgicas, que son las principales células colinérgicas del cerebro anterior basal, que son las principales precursores o productoras de acetilcolina. Y la acetilcolina, ¿verdad? Es la que ellos son los que esparcen este neurotransmisor en el cerebro e hipocampo. La, a su vez, los estrógenos, bueno, la acetilcolina, este neurotransmisor y neuromodulador, interviene directamente en el aprendizaje y la memoria. Y también tienen una función, los estrógenos y también por sí mismos influyen en la estructura y la función del hipocampo. Eh, bueno, ahora, eh, solo dos variables influyeron de actividad mental, influyeron en este modelo. Y este es el tiempo que la gente utilizaba la computadora y el, y y el tiempo que hace, bueno, y el realizar hobbies, ¿sí? Esto implica que estas actividades que representan un gran reto cognitivo beneficiaron, que actividades que representan un gran reto cognitivo son las que van a tener un efecto benéfico para la memoria episódica. Y este la característica de ambos es que intervienen procesos cognitivos, no solo procesos cognitivos, es la interacción motora y cognitiva, ¿no? Sensorial y motora, ¿no? Y entonces, eh, como en las ambientes enriquecidos, ¿sí? Las ratas se beneficiaron en estos juegos que implicaban el uso de todos los sentidos, el uso motor, en fin, ¿no? Lo que demuestra que estos cambios estructurales y funcionales que genera el uso, o sea, el poner en reto las habilidades cognitivas, ¿sí? Propician el soporte necesario para beneficiar a la memoria. Y finalmente, eh, tuvimos la variable, no, no hablé de la ansiedad, pero la ansiedad. Sí, esta variable se evaluó mediante el metamemoria, que es lo que la gente experimenta cuando utiliza su memoria. Y la ansiedad se incrementa conforme avanza la edad. O sea, las personas empiezan a tener mayor ansiedad conforme cada vez que utilizan su memoria, ¿sí? Y bueno, el efecto negativo de experimentar ansiedad es que este proceso, pues esto va a captar la atención del individuo y va a restarle recursos para poder procesar eh, los estímulos o para poder codificar la información, porque está destinada para algo que no disminuye todo esto, ¿no? Esta capacidad de realizar la tarea de memoria. Y de ahí que su efecto negativo.
Finalmente, el mini mental, ¿sí? Nosotros tuvimos un corte para que solo personas sin demencia pudieran participar en este estudio. Sin embargo, encontramos que o sea, el rango de diferencia en normal, ¿verdad? Que puede influir en el desempeño en la memoria episódica, ¿sí? Lo que implica que para que la memoria episódica esté funcionando bien, o sea, que se beneficie, necesita que todo, o sea, que ni siquiera sutilezas deficientes en el Minimental, ¿no? Que es un instrumento que cuidadosamente mide la cognición, ¿no? Entonces, eh, tiene que estar a sus niveles óptimos en todos los sentidos para poder propiciar un beneficio en la memoria episódica, ¿sí? Entonces, tenemos que nuestro estudio nos permitió identificar todas aquellas variables que positiva y negativamente influyen de manera simultánea en la memoria episódica, como ocurre en la vida real, ¿sí? Y a su vez encontramos que muchas variables que inciden sobre el sistema cardiovascular son relevantes porque a su vez van a incidir sobre el sistema cerebrovascular y sobre la cognición y la memoria. También podemos concluir que los factores, ¿verdad?, que benefician a la memoria pueden ser fácilmente utilizados, ¿verdad? En nuestra vida, podemos incorporarlos fácilmente en nuestra vida diaria, asimismo que los factores que son negativos también pueden ser evitados fácilmente en nuestra vida cotidiana. Les presento a los captores de estos estudios. Gracias. Muchísimas gracias, Elena, por compartir este experimento con nosotras. Vamos a abrir ahora la ronda de preguntas. Tenemos entre 10 15 minutos para discutir esto. Quien tenga preguntas, como siempre, que alce su mano virtual. Selene, quizás si pudieras dejar de compartir, así nos vemos Sí, todos en sí, mosaico. sí, es eso mismo pensé en este Muchas instante. gracias. Pues mientras doy un poco de espacio a que la gente piense si tiene alguna pregunta, yo misma quería preguntar algo. Sí. Em, es simplemente una duda aclaratoria de cuando este factor esta variable que estudiaste sobre metamemoria, cómo estaba relacionada con la ansiedad, porque dijiste que conforme aumentaba la edad del paciente, había más ansiedad en el momento de evaluar la propia memoria mediante estos procesos de metamemoria, y lo estaba entendiendo como que quizá al no tener ya una memoria tan precisa, el paciente era consciente de esto y entonces le daba ansiedad reflexionar sobre su propia capacidad de memoria, pero no sé si lo estoy entendiendo bien o es otra cosa. Ujú. Sí, bueno, existe ese instrumento que se llama metamemoria de adultos mayores bueno, es un instrumento que mide, es una escala Likert, ¿verdad? Entonces la gente tiene que decir ante ciertas circunstancias qué es lo que siente cuando usa su memoria. Es un instrumento bastante, eh, o sea, que tiene fortaleza psicométrica, ¿no? Y entonces evalúa no solo la ansiedad, evalúa como 10 atributos de cómo uno puede sentirse con su memoria, ¿sí? Si me Mm, siento, si siento que tengo muy buena memoria, si tengo muy mala memoria. Y uno de ellos es qué siento cuando uso mi memoria. Y esto se refiere
entonces ahí la gente expresó, ¿verdad? Que sentía ansiedad, ¿sí? Y esta ansiedad, o sea, el nivel de ansiedad, o sea, de acuerdo al modelo, todo esto es en función del modelo que acabo de mostrarles, ¿sí? Vimos que conforme aumenta la edad, ¿sí? Aumenta también esa autopercepción de que tengo más ansiedad cuando uso mi memoria, ¿sí? Mm, Y a su vez, pues al tener más ansiedad, pues influye, ¿verdad? Negativamente en el desempeño en la memoria. Entonces mm, pues sí, o sea, la gente no, es, tener ansiedad interfiere, ¿no? En tus procesos eh, mm. cognitivos. Mm, vale, muchas gracias. Es que me interesa mucho este tema. Quizá si tuviera alguna referencia, algún paper que sepas que resume Eso está esto muy y me lo pudieras pasar, quizá me tomo la libertad de escribirte por si te ocurre alguna referencia. Muchas gracias. sí, ambos estudios, ¿no? Que fueron dos los que les presenté, están publicados y pueden perfectamente consultarse. Eh, no sé, eh, luego se lo hago llegar a Marce para que te lo pase. Genial, Porque, gracias. ajá. Y no sé si alguien tiene También alguna otra pregunta. en la página del laboratorio Elena están todas las publicaciones y trabajos que tiene Selene desarrollados, entonces ahí también los puedes encontrar. Ujú, así es. Sí, yo me quedé pensando, Selene, si en esta investigación que hiciste, bueno, vaya, todas las variables que se estudiaron, pues una locura, ¿no? Y si hiciste también correlaciones entre las mismas variables, porque me quedé pensando en estos resultados que tú encuentras de que la pérdida de la recuperación del contexto, pues sí es bastante significativa conforme se va envejeciendo. Y estaba pensando justo si habrá, pues, o si hiciste algún tipo de correlación entre ese dato de la falta del contexto o la falla del contexto con precisamente una cuestión de que con el tiempo, pues de alguna manera nos vamos volviendo más sedentarios, ¿no? Entonces, quizá también esta falta de esta disminución del propio movimiento, que es lo que nos permite interactuar con nuestro entorno, podría tener ahí también una relación importante en que precisamente vayamos perdiendo como esa habilidad némica. No sé si nos podrías decir algo sobre eso. Ujú. Eh, bueno, todo estudio multivariado conlleva un análisis de correlaciones para determinar que tus variables no están, que no haya colinealidad entre las variables, es decir, que contribuyan puede haber moderado abajo, ¿sí? Para determinar, para poder confirmar que cada una de estas variables contribuye de manera única al modelo, ¿sí? Y en cuanto a lo segundo que dices, la verdad es que la cognición en general pues requiere o sea, no podemos, nada del entorno va a entrar a nosotros en un cerebro. El cerebro necesita su cuerpo, ¿sí? Para recibir información, ¿no? Entonces, es obvio que la interacción, tú dijiste motora, en fin, sensorial, o sea, de cualquier tipo, ¿sí? O sea, no requiere esto para poder captar información, ¿sí? El cerebro no es un ente pasivo que está ahí recibiendo, filtrando información del ambiente. No, o sea, en realidad tenemos que interactuar con el ambiente a través de nuestro movimiento. No, yo diría que no hay ningún movimiento, ¿verdad? Perdón, que la información requiere del movimiento, porque si todo lo que hacemos implica movimiento, todo, ¿sí? Quizás la única situación donde no hay movimiento es cuando sudamos, ¿no? Pero en realidad siempre estamos interactuando con el ambiente, ¿no? Entonces es vital, eso es básico, más que vital, es básico, ¿no? Para adquirir información, para aprender. No sé si esto responde a tu pregunta o me fui por otro lado.
No, me refería a que si tienes como estudiada o sea, y sí como la correlación entre esas variables, quizá como de la recuperación del contexto con qué tan ahí se me fue la palabra, sedi- eh, bueno, qué tan activa es la persona, vaya, en el, Ah, en el, en el estudio. o sea, como actividad evaluamos la actividad física, ¿no? Y la actividad mental, Ujú, sí, pero no evaluamos si por ejemplo, tenemos datos, ¿verdad? De la gente, no en este estudio, no, o sea, puedes echar esa variable, pero por ejemplo, en la jubilación, ¿no? O sea, la gente que tiene menor actividad, en ese sentido laboral, esa es una variable que influye. Aquí no pudo influir de manera porque era muy competitivo, o sea, los factores competían ujú, entre sí, ¿no? Pero sí, sabemos que esa variable es importante y hemos analizado ujú, muchas variables de manera independiente, ¿no? Que también muestran otros detalles, ¿no? De lo que aquí se obtuvo. ujú. Sí, gracias. Muchas gracias. Si no queda ninguna otra pregunta, vamos a cerrar el simposio ya. De hecho, es justo la hora a la que dijimos que terminase las preguntas. Ujú. Muchísimas gracias de nuevo, Selene, por haber accedido a ser la oradora y exponer esto. Mañana comenzaremos de nuevo a las 3 UTC. Tenemos 3 charlas, terminaremos a las 6 UTC y abriremos el día de mañana con el simposio de Marina Traca, la otra oradora magistral. Así que nada, un placer a todos. Muchas gracias por asistir, por vuestros comentarios y muchas gracias a los ponentes. Gracias a ustedes. Gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego.